Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno que estén ahí listos para compartir con nosotros el estudio de la Santa Palabra de Dios. Y es evidente que en el cierre, como siempre lo hacemos, estaremos externando algunas ideas muy importantes que estuvimos analizando durante toda la semana. Está concluyendo la lección número 4, cuyo título general ha sido El conflicto detrás de todos los conflictos. El pasaje de la Biblia que sirvió de fundamento a memorizar en Josué 10:14, no ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué 10:14. Gracias a nuestros amigos, a nuestros hermanos que están con nosotros en las diferentes frecuencias de esta Radio Amanecer y aquellos que en tierras extranjeras nos escuchan a través de la internet. Recuerde que estas lecciones las estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Entre a nuestra página y ahí en YouTube, en nuestro canal, usted podrá estudiar estas lecciones a la hora que usted le convenga. Es un asunto para que nadie diga yo no estudié la lección de escuela sabática, sino que todos podamos estudiar a través de la radio. Tenemos el privilegio y es un grato honor saludar a un gran amigo, a un hermano, el pastor José Modesto, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, una semana de victoria más. De verdad que hay tantas cosas que comentar y decir de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que hemos aprendido en esta semana. Muchas bendiciones. Un honor, mi pastor, estar aquí, como usted dice, entre hermanos y amigos, compartiendo este momento tan importante donde nos edificamos nosotros aquí en cabina y donde podemos transmitir esos mensajes del Padre para cada uno de los hermanos. Quiero invitar a los hermanos a que asimismo podamos orar y seguir este estudio en el día de hoy. Señor, gracias porque esas lecciones han venido a fortalecer nuestra vida. Gracias porque podemos aprender tantas cosas de esa conquista, del liderazgo, de la fe, de la obediencia, de nuestra preparación espiritual para enfrentar los poderes del mal, que tú estás aquí hoy ayudándonos para que lo apliquemos en nuestra vida. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señores, esta lección nos dejó valiosísimas enseñanzas y una experiencia rica para seguir confiando plenamente en que Dios está al control de todo. Y no hay duda de que el libro de Josué es también un libro de guerra. La intervención directa de Dios en la conquista de Canaán, veíamos, afectó dramáticamente la naturaleza de esa guerra y algunos han llamado guerra santa. Sin embargo, para quienes han sido afectados por el suplicio de la guerra, combinación de guerra y santo puede resultar un tanto extraño, especialmente preocupante. Por otro lado, muchos cristianos es aún más desconcertante la caracterización de Dios como un guerrero que veíamos en esta semana. No solo ordena, señores, avanzar contra los cananeos y otros pueblos, sino que también lucha por ellos. Esta semana tratamos de abordar ese tema tan delicado y espinoso para algunos, porque ver a Dios involucrado en guerras y que manda a matar y algunos reafirman la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, pero en síntesis llegamos a entender que cuando Dios se involucra en la guerra, cuando se destruyen algunas naciones, algunos personajes, es justamente porque ya la gracia, la misericordia de Dios no se puede alcanzar y han llegado tan lejos, que se establece una lucha
entre Dios como representante de su pueblo y los dioses paganos que van degradando cada día más al ser humano y lo degradan tanto que ya no hay posibilidades de alcanzar a esos individuos, a esas naciones, y es precisamente cuando estábamos hablando en esta semana sobre ese título tan importante como es el conflicto detrás de todos los conflictos. Y así es, pastor, que este conflicto está ilustrándonos a nosotros lo que pasa en esa lucha entre el bien y el mal. Claro está. Vimos en la lección que las naciones paganas eran la coalición del enemigo de Satanás que se habían utilizado y que representan las fuerzas rebeldes, el poder satánico, y veremos y hemos visto también hasta aquí cómo estas naciones decidieron desobedecer a Dios y mantenerse firme en su posición contra Dios, y no hubo otra opción sino que Dios tomara la iniciativa de conquistar y poseer esta tierra para dársela a los hijos de Israel. En esta batalla nosotros miramos, de acuerdo a lo que vimos en la lección, que lo que está en juego aquí no es solo la erradicación de estos pueblos, sino la preservación de la reputación y el carácter de Dios. Con la intromisión del pecado se trastornó todo y Dios mismo fue acusado por Satanás para que la gente llegara a temerlo, para que la gente llegara a dudar de su benevolencia, de su amor y de su misericordia. Pero en estas batallas estamos claros que Dios también les había dado chance. La gracia de Dios se había manifestado porque estas naciones debieron ser destruidas en el tiempo de Abraham, y posteriormente estamos hablando en que entre 5 y 7 siglos después es que Dios está ejecutando a través de la conquista la entrega de estas tierras en manos de Israel, y Satanás queda totalmente expuesto y destruido, porque como hay un comandante divino, está el comandante terrenal, como efectuó batalla contra Cristo, Miguel y sus ángeles en el cielo, y fue derrocado, será derrocado también en este nuevo escenario de la batalla entre bien y el mal, como lo establece esta lección. Eso es así, pastor. Me gustó mucho ese comentario que estaba haciendo sobre esta gran guerra, batalla que se produjo en el cielo, pero todos sabemos, y en reiteradas ocasiones a través de la radio, y lo estamos haciendo en el día de hoy recordando, que esa batalla que se produce en el cielo, ese es el gran conflicto que es trasladado a la tierra, y de ahí que cuando nosotros estamos diciendo el conflicto detrás de todos los conflictos, nos estamos refiriendo precisamente a esto. Satanás, sus ángeles caídos son enviados a la tierra, y recuerdo que en una ocasión estamos diciendo, pastor, que este conflicto que se refleja diariamente, cuando un hombre le quita la vida a una mujer, la mujer a un hombre, cuando en el tránsito por un roce alguien se incomoda tanto que le quita la vida al otro, y en esa violencia tan fuerte que se ejerce día a día, nos estamos dando cuenta que hay conflictos constantemente entre los seres humanos, y esas grandes batallas que de manera literal, guerra entre las naciones, se producen porque Satanás está motivando a cada persona para que desarrolle en su vida el carácter egoísta, y por eso se producen esas grandes batallas. De ahí que estamos desarrollando esa gran idea que nos ofreció la lección de esta semana cuando estábamos hablando de guerra en el cielo. Y para mostrar ese tema de la guerra, habíamos visto también el comandante de los ejércitos del Señor, que se le apareció a Josué en el capítulo 5, donde Josué tuvo ese encuentro. Incluso cuando Josué, con su instinto guerrero, le pregunta: ¿eres de los nuestros o de los enemigos?
Y el ángel le responde, ni una cosa ni la otra. Exacto. Soy el príncipe del ejército de Jehová. Y allí se hace un paralelismo entre lo que ocurrió en el momento en que Moisés recibe el llamado y Josué aquí recibe este llamado por parte de la teofanía divina, que algunos le llaman cristofanía, que es la manifestación de Cristo a los seres humanos propiamente. Dice la Biblia allí que Josué alzó los ojos y vio a ese varón. Lo que hizo Moisés, que alzó los ojos y vio la zarza ardiendo, y cuando ambos hablan, se deja ver que es un ser divino el que está hablando. Por eso, cuando este ser divino habla, Josué dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y cae allí de rodillas y lo adora delante del príncipe. Josué se dio cuenta porque el ángel le dice que se quitara el calzado de los pies, como se le pidió a Moisés que se quitara el calzado de los pies, y se manifestó el nombre de Jehová, o el príncipe de los ejércitos de Yahweh, y a Moisés Dios se le manifestó con ese mismo nombre, con Yahweh. En definitiva, este príncipe está tomando el control de su coalición benigna, de su pueblo que se alista detrás de él, versus las naciones paganas que estaban enlistadas bajo la dirección, la conducción del poder del mal o del poder satánico. Y en esta batalla, pastores Crogen y hermanos queridos, lo que Dios iba a hacer era manifestar su juicio aquí a estas naciones, que se convierte en un eco de lo que será el juicio escatológico, cuando todas las naciones terminen, las naciones rebeldes terminen siendo exterminadas y se imponga el orden divino en el universo. Eso es cierto. Básicamente también en esta semana hay algo que nos llamó poderosamente la atención, y es cuando el Señor se identifica como un guerrero. Y es de mucho interés resaltar en esa dirección que al tratar con el mal, el mismo Señor no solo se ocupa de la situación de los seres humanos, sino también que trabaja para mostrar su justicia a toda la creación en los mundos que no han sido manchados por el pecado. Usted estuvo tratando aspectos que tienen que ver con eso, y en esta semana estamos haciendo un fuerte énfasis en que en el centro del gran conflicto está lo que es la teodicea. Cuando hablamos de teodicea, estamos hablando que Dios permite que el mal se desarrolle hasta cierto punto para mostrar su verdadero carácter, de modo que su creación pueda verlo en su verdadera luz. Y de esa manera, veíamos en esta semana, pueden darse cuenta del amor, de la justicia de Dios a lidiar en ese gran conflicto. Por eso hacíamos un fuerte énfasis que cuando nosotros estamos leyendo las Escrituras, la palabra de Dios, sin tener esto en cuenta, finalmente va a producir una visión distorsionada de lo que es el carácter de Dios, ya sea por lo que respecta a su capacidad o voluntad de determinar el mal. Y por esta razón, el anuncio divino sobre la destrucción de los cananeos 400 años antes de Josué debe verse dentro de ese contexto. Dios permite que el mal en la tierra se desarrolle hasta el último límite, y en el contexto Dios no está simplemente dándole la tierra a Israel, sino que está juzgando el pecado persistente entre las naciones para expulsarlas de la tierra. De manera que parte de ese contenido lo estamos desarrollando en esta semana, cuando estamos viendo a Dios involucrado como un gran guerrero en esas grandes batallas. Y efectivamente que Dios está en esta batalla, y que necesitamos entender cómo es que Dios surge allí como el guerrero. Israel estaba en Egipto, estaba siendo oprimido, maltratado. La dignidad humana había sido expuesta allí hasta lo más bajo que se había podido llevar a una nación. Y cuando el pueblo clamó
al Señor, inmediatamente el Señor intervino en su favor en el momento oportuno. Y este conflicto que se presenta aquí claramente está denotando el conflicto que cada uno de nosotros llevamos. Sí. Cuando mencionaba el pastor, una mujer es muerta en manos de su esposo, o la gente matan de una manera terrible, espeluznante. Todas las cosas que nosotros vemos en nuestras sociedades. Esto implica que todos los indefensos necesitan la asistencia de ese Dios todopoderoso, porque Dios está en guerra contra el pecado y no tolerará esto. Por eso también vimos en esta semana que el Señor pelea por nosotros. Si usted le hace algo a un hijo de Dios, tiene que saber que eso le está haciendo a Dios. Por eso Él dice que el que os toca a vosotros, toca la niña de sus ojos. Y aquí en Josué nosotros vemos ese conflicto entre bien y mal manifestado, pero también vemos esa batalla divina que se lleva a cabo a favor de los hijos de Dios. Y el pueblo de Dios, aunque estaba en situaciones adversas, difíciles, Dios lo movió a confiar en su providencia, a confiar en su intervención milagrosa, como dice la lección, que Dios estableció la estrategia, definió los medios y dirigió la campaña. Y si el Señor no luchaba por Israel, no iba a tener ninguna posibilidad de éxito. Hay una idea, pastor, en esa misma dirección que a mí de manera muy particular me llamó la atención y me tocó profundamente cuando en esa lección estábamos tocando la parte final en ese día donde decía que de acuerdo con el plan ideal de Dios, Israel nunca necesitó luchar. Óigame, nunca necesitó luchar, porque esa era la promesa, señores, que el Señor luchará por ustedes. Se lo repitió en tiempo de Moisés, también se lo repitió a Josué, al pueblo completo lo está diciendo, y a nosotros está refrescando la idea que fue la incredulidad del pueblo expresada después del éxodo, lo que llevó a permitir participar en la guerra entre los cananeos. Así como no necesitaron levantar una sola espada contra los egipcios durante el éxodo, nunca le habría sido necesario luchar para conquistar la tierra de Canaán. Esa fue una lección impresionante, nos ayudó bastante a entender que en las luchas diarias que tenemos ahora no podemos quedar inactivos, intactos, sin hacer nada, pero recuerde que Dios está siempre luchando por usted, así como luchó por el pueblo de Israel, está luchando también por nosotros para que podamos salir ileso en esta batalla espiritual que tenemos hoy en día. Efectivamente, y fue lo que nosotros vimos, que no era el ideal de Dios. Ahora había una segunda mejor opción, y esta opción era poder confiar, y lo vimos allí con la historia de Josué, por un lado, dando la vuelta con el pueblo, y Moisés, que estaba intercediendo con Ur en la montaña, mientras Josué estaba abajo en la batalla. Y aquí debían ellos mostrar de esta manera lealtad a Dios. Debían también confiar en la providencia divina y saber ahora que tenían que desarrollar una confianza plena en el poder de Dios. Cada vez que enfrentaran las guerras, buscaban ellos la oportunidad de que el Señor estuviera presente en medio de la batalla. La participación de Dios en la conquista impulsaba a Israel a que confiara que la batalla, a pesar de que ellos estuvieran involucrados, siempre iba a ser de Dios, siempre iba a ser Dios el que diera la victoria. Por eso Israel se convierte ahora en un pueblo que necesita depender completamente de Dios y de su ayuda para enfrentar el enemigo y conquistar a cada uno de los territorios que se señalaron delante de él. Y al final del libro de Josué nosotros vemos cómo Dios estuvo con ellos y cumplió la promesa.
Pastor, esa lección nos ayudó a nosotros a hacer como una especie de ejercicio para identificar por qué era importante que Dios estaba al frente del pueblo. Número uno, cuando nosotros analizamos la procedencia de algunas naciones, para poner un caso, la gente de Canaán, ¿dónde vienen? De Can. Sem trae como resultado los semitas, y hablábamos acerca de un pueblo que fue difícil para el pueblo de Israel, un pueblo que usted en un momento determinado estuvo dando lectura en la palabra de Dios, donde ese pueblo atacó al pueblo de Israel por la espalda, por detrás, y allí decíamos que eso fue terrible, una estrategia macabra. Por eso se le llamó a los amalecitas símbolo del mal, de oscuridad, que se alejaron de Dios, porque en un momento determinado estamos diciendo que esta gente, los amalecitas, pertenecían a la quinta generación de Abraham y la tercera generación de Esaú y Jacob. Definitivamente los descendientes debían estar emparentados, porque desde que estos muchachos estaban en el vientre ya el Señor había profetizado que iba a haber problema entre estas dos naciones, y efectivamente los amalecitas se convirtieron en un azote en el pueblo de Dios, pero el Señor había asegurado que la victoria iba a ser bastante clara, concisa, siempre y cuando se tuvieran en cuenta los elementos que usted destacaba de obedecer y la fe en ambos casos, en la lucha contra los amalecitas y en la lucha contra la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, aparentemente no se podía conquistar porque era una ciudad que se veía muy segura. Sin embargo, a través de la fe, dando vuelta, el pueblo de Dios pudo conquistar eso. ¿Fue el pueblo? No, Dios como guerrero entregó la ciudad de Jericó, y eso lo estábamos viendo en esa ocasión. Por más fuerte y peligroso que sea el enemigo, en este caso el pueblo, la ciudad enemiga más acérrima, Dios había prometido que iba a estar peleando por ellos, y el pueblo debía confiar plenamente en esas batallas de que Dios estaba al frente, Dios estaba al control. Amén, amén. Y estando ya al final de esta semana, hermano, yo te animo a que tú puedas resaltar los valores que enseñamos en esta lección, y es saber claramente que Dios es el verdadero guerrero. El éxito no depende, decíamos, que no depende de las fuerzas humanas o estrategias militares, sino de la intervención divina. Y lo que necesitamos nosotros es confiar en esa intervención, es fe más obediencia, que son esenciales en este proceso donde nosotros nos apoyamos. Por eso Moisés y Josué fueron representados allí en medio de las necesidades fuertes, las primeras guerras que tuvieron. Era clave que obedecer las instrucciones detalladas de Dios hacían que el pueblo pudiera mostrar la confianza. Tocar la trompeta y dar las vueltas era simplemente confiar. No dependemos del poder humano, dependemos del poder de Dios, no dependemos del poder militar, dependemos del poder de Dios. Y allí vimos también un pueblo unido, donde la cooperación espiritual y práctica estuvo de la mano. El plan de Dios para su iglesia también es que haya fe en medio de las cosas imposibles, y que nosotros aprendamos que Dios muestra su poder donde el hombre no puede actuar. Eso es real. Bueno, en la parte final de la lección de esta semana quisiéramos compartir un último párrafo, una declaración que consideramos es muy impresionante y es muy buena para asociarlo con todo lo que hemos estado hablando acerca de ese conflicto donde se derivan los demás conflictos. Cuando los poderes políticos o sociohistóricos asociados a las fuerzas cósmicas, caóticas y rebeldes manifestaron la misma actitud desafiante contra Dios, Él, como Señor soberano del universo, intervino. La representación de Dios como guerrero se convierte en una prefiguración
de esa victoria definitiva que pondrá fin al conflicto cósmico en curso entre el bien y el mal. Se recomienda la lectura de Apocalipsis capítulo 20, los versículos del 8 al 10. Además, las guerras libradas por el antiguo Israel por orden de Dios no solo reflejan el conflicto cósmico, sino que formaban parte de él como una anticipación histórica del juicio de Dios al final de los tiempos. Y de verdad que este párrafo viene a poner como un cierre espectacular, sabiendo que Dios está al control de todo. Desde que la humanidad empezó, desobedeció e históricamente se ha venido desarrollando ese conflicto, este párrafo nos da la seguridad que al final de todo esto Dios va a reinar ya con la ausencia del pecado, porque será destruido el mal y nosotros viviremos siempre felices con el Señor. Mientras estamos en esta tierra, vamos a ser fieles a su palabra y cumplir con lo que el Señor ha establecido en la Biblia para que podamos seguir cada día de victoria en victoria. Esa victoria está disponible para nosotros en el día de hoy. Y a través de esta lección necesitamos aplicar esto, porque jugamos un papel importante en este conflicto y necesitamos permanecer confiados en el Señor, esperar que el Señor luche por nosotros, pero también necesitamos hacer los preparativos en nuestra vida espiritual, no estar sentado en una esquina, porque la fe sin obra es muerta. Así que en esta semana nosotros necesitamos reforzar esto. Escriba en algún lado, aplique en alguna forma, propóngase como meta confiar más en el Señor, no cuestionar o murmurar las indicaciones o instrucciones divinas, sino aprender a creer que aunque 2 más 2 sean 4, cuando el Señor habla hay que llevarse, aunque la lógica no aparezca presente allí. Hoy te invitamos para que confíes en ese Dios, para que entiendas que este conflicto va a terminar, pero terminaremos bien, terminaremos del lado de Dios, terminaremos honrando a Dios, terminaremos dando gloria a este Dios todopoderoso y salvados también, entrando a la tierra prometida para vivir con el Señor para siempre. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, que tu morada es en los altos cielos, gracias por estas lecciones. Podrían estar pasando a la historia de una lección que aprendimos, pero no queremos que esté constantemente refrescando esas ideas en nosotros, que nos ayudes a poner en práctica lo que hemos aprendido y deseamos vivir con la seguridad de que tú estás al frente de todo y que nos da las fuerzas necesarias para vencer en este conflicto de los siglos. Muchísimas gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.